Hola, bienvenidos a los que se están sumando. ¿Cómo andan? Bueno, les cuento que hoy tengo un invitado muy especial. Él es de Cali, Colombia. Es fonoaudiólogo y es una persona que tartamudea. Para los que no lo conocen todavía, le digo que es una persona muy especial con un corazón muy grande. Así que ahí los voy a estar invitando a Joan. Conversamos un ratito con él. La verdad que para mí es un placer que pueda estar conmigo hoy en este espacio. A ver, ahí estamos, Joan. Ahí nos estamos conectando. Bueno, les cuento un poco que el tema de hoy es rompiendo estereotipos, ¿sí? Porque él es fonoaudiólogo, especialista en tartamudez y es una persona que tartamudea, así que eh, ahí, bueno, se ve que tuvo algún problemita. Vamos a intentar de nuevo. Ahí estamos. Así que bueno, para mí cuando lo conocí me quedé muy sorprendida porque yo pensaba que los fonoaudiólogos no tenían que tartamudear. Así que bueno, ahí lo tenemos a Joan. Joan, ¿cómo estás? Hola Pau, muy bien, muy contento por la invitación y pues nada, un espacio para todos nosotros, ¿no? Y muy agradecido por estar acá. Bueno, gracias a vos por participar. Como yo mencionaba antes, que cada persona que participó en estos vivos que estuve haciendo para mí son muy especiales porque me ayudaron en el proceso de la aceptación de la tartamudez. Así que feliz de tenerte. Ahí, bueno, hay un montón de personas que te están saludando, que, bueno, te conocen también como yo. Y bueno, para los que no te conocen todavía, me gustaría que te puedas presentar. Claro, bueno, soy Joan Gallego, soy de Cali, Colombia, tengo 29 años y me gradué como fonoaudiólogo en el año 2019, hace ya dos años. Muy bien, excelente. Bueno, Joan, ¿te acordás? Esta es una pregunta que me encanta hacerla porque no todas las personas empiezan a tartamudear en la misma edad. Por lo general se da cuando uno es chico. En tu caso, ¿cuándo fue? Sí, en mi caso, comencé a sufrir la tartamudez a los 13 años, así fue que lo sentí, porque ese sufrimiento fue desde el señalamiento, tú tartamudeas, ¿sí? Y desde ese momento yo ni siquiera sabía el concepto, no sabía ni siquiera el término, ¿sí? ¿Qué era tartamudez? ¿Por qué esa palabra? Entonces empiezo yo a sufrirlo porque no me quería ver diferente a los demás, ¿no? Y fue a los 13 años y considero que fue un disparador allí, una enfermedad, un proceso de salud un poco difícil, en el cual estuve hospitalizado un tiempo y de cierta forma esto removió muchas emociones en mí, al ver también a mi familia en esta situación, pues creo que y considero que allí esta parte emocional fue un disparador de la tartamudez. Sin embargo, también está de parte genética por parte de mi papá. Él presenta la tartamudez también. ¿Cómo fue el acompañamiento de tu familia? Bueno, al principio no fue fácil porque desconocían todo, ¿sí? Empiezo a tartamudear más, a escuchar más repeticiones,
empiezo también a parpadear muchísimo y, y en ese momento se alarma, ¿no? Entonces me piden una cita por el médico me remite a terapias por fonoaudiología. Y en ese momento las terapias, esto fue a los 13 años, podría decirse que unos 15 años ya, no se tenía tanta información como se tiene ahora. Entonces, mm, la primera sesión estuvo mi hermano, él es mi hermano mayor, y en esa sesión le dijeron en primera instancia, junto a mí, que estaba ahí al lado, por qué había llegado tan tarde, ¿no? Porque pues la fonoaudióloga consideró en ese momento que fue desde muy pequeño que tartamudeaba, pero no fue así, ¿sí? Entonces, después le fuimos explicando un poco el por qué a los 13 años. Y entonces allí en ese momento empezaron como a hablar un poco de la tartamudez mi hermano y la fonoaudióloga, pero se quedó allí, no se remitió a psicología ni nada cuando consideré que hubiese sido un gran aporte en ese momento emocionalmente. Y pues este acompañamiento ahí se quedó. Fueron 10 sesiones de terapia y en casa mm, no se guió por fonoaudiología. Entonces, fue un proceso inicial un poco complejo, porque a pesar del tratamiento en ese momento, después tuve una recaída, tal vez con el tratamiento, volví otra vez como a tartamudear más frecuente ante el desconocimiento de la variabilidad, ¿no? Entonces, volvemos otra vez como al inicio, eh, y por parte de la familia, pues bueno, me preguntaban después de que salí, de que llegaba del colegio a mi casa, cómo me había ido, y yo decía, bien, mamá, bien, cuando en ocasiones en realidad no fue bien. Tuve algún momento de burlas, un momento de frustración, de rabia, de muchas emociones en el colegio cuando no se hablaba de tartamudez en casa, entonces no lo hablaba en familia también. Entonces fue un proceso también de ocultarlo, de un tema tabú en casa, pero bueno, esto fue un proceso en el cual hasta el día de hoy también han aprendido más de la tartamudez, ¿no? Claro. ¿Y sabías que tenías que ir con un fonoaudiólogo especializado en ese momento? No, no, para nada. A mis 13 años no sabía ni siquiera qué era fonoaudiología, ni que había una especialización en tartamudez. Y creo que mi familia tampoco lo sabía. Claro, claro, sí. La verdad que antes era como que no se conocía tanto el tema, ¿no? Y creo que la mayoría de las personas adultas hicieron terapia con fonoaudiólogos que no eran especialistas, ¿no? Creo que eso se dio mucho el caso, pero gracias a Dios hoy, bueno, con el tema de las redes hay más información sobre esto, así que es importante también mencionarlo. Y te escuchaba cuando contabas cómo pasabas en la etapa del colegio, ¿no? Que por ahí te hacían burlas o por ahí tuviste, digamos, una situación compleja, ¿no? ¿Cómo lo vivías internamente eso? Sí, pienso que eso fue un poco de soledad también, porque no sabía a quién contarle esto. Como les mencioné, pues no se hablaba de la tartamudez en casa, ¿no? Entonces, ¿cómo lo viví muy personal. Y, y creo que también esa vivencia personal
fue lo que me permitió preguntarme tantas cosas, ¿no? Que ya les contaré un poco. ¿no? Sí, yo, sabes que hace poco escuché la frase, ¿no? Que la tartamudez es algo que se mastica en soledad. Y me sonó tanto porque es tal cual, porque uno vive situaciones que por ahí las demás personas no, y no sabe con quién compartirlos, ¿no? En cierta etapa de la vida. Entonces me sonó tanto eso porque es algo que se vive, se mastica en soledad, ¿no? Y realmente es así, porque uno no sabe con quién compartirlo, porque el otro por ahí no te llega a poder entender, ¿no? Sí, y tampoco porque no conocía de alguien más que tartamudeaba, pues mi papá en ocasiones, pero él tampoco hablaba mucho del tema, no habla mucho del tema. Y pues bueno, igual, todo eso fue por alguna razón. Claro. Y hoy, bueno, cambiando un poquito eso y viendo que vos, digamos, estás muy familiarizado con el tema de la tartamudez, tu papá, ¿cómo lo vive hoy? Sí, pienso que está la otra cara de la moneda, ¿no? Y pues son varias percepciones, el cual cada uno vive con el pensamiento de que él dice que ya se curó ya desde hace mucho tiempo, eh, pero considero que esto de cierta forma lo disminuyó, fue la forma en que él disminuyó la tartamudez. Sí, entonces yo también considero que ah, es algo que le ha ayudado a él para ser la persona que es, porque habla mucho. Entonces también de cierta forma, al verlo a él, que él podía hablar, que él tenía como esa diversión por su comunicación, porque eso es lo que siento, que, que se alegra por comunicar. Entonces también fui creciendo como con ese pensamiento también. Buenísimo. Buenísimo que lo puedan vivir así hoy. ¿Y qué fue lo que te llevó a estudiar fonoaudiología? Me llevó a estudiarlo todas estas preguntas, ¿por qué la fonoaudiología no, no resultó como esperaba en ese momento de mi adolescencia? ¿Por qué? ¿Qué pasa a través del tiempo con 10 sesiones de terapia que tuve? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué continuaba tartamudeando? Eh, Quería saber más de la tartamudez, ¿sí? Quería buscar, eh, tenía sed. Pienso que es eso, es esa sed de conocimiento, eh, y también quería ayudarme a mí mismo y ayudar a otras personas que tartamudeaban porque sentía en lo más profundo que es algo que le pasaba a muchas personas. Y después me fui enterando de que sí, de que no era yo solo, sino que había más personas, el cual están viviendo en este momento también, o algunos ya lo han vivido, esos procesos de terapia tras terapia y desconocimientos, qué hacer ante un niño que tartamudea, un adolescente, un adulto, sí. Entonces, es eso, de preguntarme también de cierta forma, de aportar a la fonoaudiología ante tanto desconocimiento. Claro, sí, me imagino que es como que uno busca soluciones o respuestas, ¿no? Y bueno, yo también quería contar que en un momento también pensé en seguir esa carrera, pero acá en Buenos Aires, bueno, las personas que tienen esta característica no pueden cursarla, ¿no? Entonces, pero bueno, ojalá que eso pueda cambiar porque sé que es también es una forma de incluirnos a todos, ¿no? Y también se me dio, y buscando, ¿no? Como vos
te decías, buscando soluciones, buscando información, también quería estudiar psicología, ¿no? Porque también es algo que nos ayuda, pero bueno, la realidad es que acá en Buenos Aires, o mejor dicho, en Argentina, que no se puede. Ojalá que eso pueda cambiar. Y, y bueno, pensaba también, ¿no? Estudiando eso, ¿cómo fue, digamos, estar con compañeros, ¿no? Que no tienen tartamudez, con un profesor, ¿cómo fue que ellos tomaron el estar con vos, digamos, ¿no? Con una persona con tartamudez. Sí, pues en primera instancia es que fue algo un poco complejo, ¿no? Y en primer semestre de mi carrera eh, me presentaba como una persona que tenía la disfemia, aún ni siquiera era tartamudez, porque de cierta forma lo ocultaba con la palabra disfemia. Y sabía que la profesora iba a entender, pero mis compañeros no. Entonces, de cierta forma seguía ocultando, no me aceptaba del todo. Aún apenas estaba en mis primeros indicios, cuando 4 meses antes en una empresa que trabajaba, me preguntó un compañero que si tartamudeaba, y yo decía, no, yo tartamudeaba, no, para nada. Entonces fue comenzando así, ¿no? De esas ganas de romper ese muro, ese paradigma, es- e- ese esquema también a nivel social, a nivel profesional, ya esos estereotipos sociales, ¿no? Y cuando fui diciéndolo en el salón de clase, me sentía más cómodo, me liberaba un peso enorme y algunos compañeros al finalizar la clase me preguntaron, Joan, ¿qué es disfemia? Ah, es tartamudez. Lo decía, lo digo ahora más tranquilo, pero en ese momento un poco tal vez con la cabeza, eh, un poco con el contacto visual más bajo, tal vez con vergüenza, sí. Pero bueno, igual todo eso fue comenzando y de cierta forma mis compañeras también fueron de gran apoyo. Digo mis compañeras porque, como bien saben, la fonoaudiología es más estudiada por mujeres en Argentina y también aquí en Colombia y creo que en más partes del mundo, ¿no? O bueno, al menos en Latinoamérica. Y pienso que de cierta forma, el decirlo en ese momento, mis compañeras también comenzaron a comprender un poco más de esperar, eh, de en cada exposición igualmente, a pesar de que tuve algunas exposiciones que casi no me salían palabras, mi color de piel es muy blanca y de la fuerza que hacía, de la vergüenza que tenía, me ponía rojo. Rojo es totalmente rojo porque no me salía alguna palabra. Entonces, mira que podría decir, tuve una exposición o dos en especial que pude ver si lo caracterizamos o lo catalogamos una tartamudez severa en ese momento, ¿sí? Pero bueno, ya después fue disminuyendo. Claro. ¿Y qué fue lo que te ayudó o por ahí qué técnica te ayudó y el hecho de poder estudiarla, ¿no? Que te ayude a tener una comunicación más fluida o más cómoda. ¿Hay una técnica en especial que te ayude? Bueno, considero que mm, tuve una foniatra eh, como docente, el cual también en esa exposición que les acabo de decir, la profesora quedó muy alertada y le menciona a otras profesoras y ahí llega la foniatra. Y en primera instancia no se enfocó en el habla, sino que me dijo, Joan, escribe en el lado izquierdo lo que sientes de positivo en tu vida, en lo que tú eres. En esta parte, los factores negativos que piensas, ¿sí? Acerca de tu habla, tu vida en general. Entonces empiezo yo a ver que no es solamente el habla, sino también muchas emociones que tenía y
desde allí comencé a verla un poco diferente, no centrarme tanto en el habla. Entonces, pienso que más que técnicas es de verlo de forma diferente en primera instancia, ¿sí? Un cambio de chip que es necesario, pero en ocasiones es difícil de comprender. Me sentía como en un laberinto, ¿no? Porque no encontraba en ocasiones lo mejor para, para mi habla, mi comunicación, pero en ese momento entendí las emociones que también estaban en mí y que debía trabajar en la parte negativa y que lo positivo también era mucho y no lo reconocía en ese momento. Claro. Sí, yo pienso que cuando uno va a hacer terapia, capaz que ahora es como que no solamente se focaliza en lo que es las técnicas, ¿no? Sino ir más allá con las emociones que generan las situaciones que uno va viviendo. No es solamente las técnicas. Y eso creo que también cambió con el tiempo, porque antes como que uno iba, yo me acuerdo de ir a terapia y bueno, a ver, empecemos con el tema de la respiración y bueno, y ahora decía esta palabra, entonces como, y mis emociones, o sea, uno venía cargado con experiencias negativas, pero eso hoy Claro, creo que cambió, ¿no? claro, y todas esas experiencias negativas yo necesitaba que fueran escuchadas, ¿no? Y creo que en ese momento me escuchó y me sentí escuchado y validado también en ese momento y pienso que eso fue algo que me ayudó enormemente. Eh, Igual, pues en ese momento se tenía un poco más de técnicas de respiración, más no las que hoy se utilizan, las técnicas de modificación de la fluidez y todo esto. Entonces empecé un poco igualmente con unas técnicas que ya no son tan utilizadas, pero de cierta forma la foniatra en ese momento eh, me apoyó desde la parte lingüística a tener más palabras nuevas, por decirlo así. Esto es la semántica, ¿no? Más semántica en mi discurso y de cierta forma eso también considero que fue de gran apoyo porque son herramientas, son estas palabras que también puedo utilizar y me generaron más confianza en ese momento. Y después Claro. no tuve así como una profesional especializada en tartamudez, no. Y pienso que también de cierta forma he sido mi propio terapeuta. Claro, muy bien eso. Acá hay una pregunta, va, en realidad Danisa dice, ¿dónde dejábamos esas experiencias? Qué pregunta, ¿no? Sí, sí, sí. Que en donde dejamos esas experiencias negativas, ¿no? Claro, sí, sí. Claro, y me sentí escuchado en ese momento y creo que es importante también, mm, más ya que sea un psicólogo o un fonoaudiólogo que también puede escuchar, puede acompañar a una persona que tartamudea o cualquier otra persona que quiera escuchar, ¿no? Eso es importante. Ujú. Y hay personas que por ahí no te creen en el tema de la terapia, ¿no? Porque sabemos que la tartamudez no tiene cura porque no es una enfermedad. Eh, ¿Qué le podés decir a las personas que piensan, bueno, terapia no voy a hacer porque nunca se me va a ir? Hay muchas personas que por ahí no pueden ver el más allá, no pueden ver los beneficios que tiene. ¿Qué puedes decirles? Pienso que cada persona debe sentir la necesidad antes, ¿sí? Si no siente la necesidad, muy difícil que, que, que esté dispuesta, ¿sí? En ocasiones ha pasado que los papás están más dispuestos que el niño o el adolescente. Entonces, es de darle su tiempo. Espera es cuando él lo vea
necesario cuando impacte la tartamudez en su vida de forma negativa. Ese es una de las cosas que he notado también y por las capacitaciones que he realizado también lo han reforzado. Entonces es de cada tiempo esperar, aunque también algunas personas están en sus zonas de confort, ¿no? Que tal vez sienten esa necesidad de estar más cómodos con su habla, de estar más cómodos con su comunicación, pero aún así no buscan el apoyo porque no quiere como aceptarlo o de cierta forma no, no está cómodo consigo mismo y se queda allí, se queda allí en eso, en, en, en la no aceptación y, y para esas personas les aconsejo que busquen, hoy en día hay grupos de apoyo mutuo en donde pueden ser escuchados también de forma gratuito, está por la Asociación Argentina, está por la Fundación Colombiana, está por Habla Libre, bueno, en fin, creo que ya hoy en día también hay muchas más organizaciones que anteriormente y eso hoy en día la virtualidad es un plus, ¿no? Al menos Exactamente, sí, la que verdad que comience así y ya después si es necesario por terapias, por un especialista. exactamente. Te iba a preguntar con respecto a tu profesión, ¿no? Si alguna vez te pasó, sea de un paciente, vamos a decir entre comillas, o los padres de algún niño, si alguna vez te discriminaron por ser fonoaudiólogo con tartamudez o cómo lo toman las personas en sí. ¿Sabes algo que me encanta de este tipo de preguntas? Porque son muy sinceras, o sea, no hay algo oculto y eso me parece muy valioso, ¿sí? Entonces, sí, también siendo muy sinceros con cada uno de los usuarios, no, no les digo pacientes sino usuarios, cada uno de los Ujú. usuarios les digo antes de, ¿sí? Soy una persona que presenta una tartamudez, también soy fonoaudiólogo, el cual puedo entender en, en- en vida, ¿no? De la experiencia que he tenido con la tartamudez y de cierta forma, hasta ahorita no me han dicho que no. Y si no, pues bueno, conozco otras colegas que también son muy buenas y remitiría. Claro, yo creo igual que el tema de tenerlo uno vale un montón la experiencia de vivirlo, ¿no? Sí, Porque una cosa es estudiarlo y no es que estoy descalificando a los fonoaudiólogos que no tienen tartamudez, ¿no? Pero vivirla en carne propia tiene, digamos, el combo perfecto. Así que creo que sos el indicado para todo tipo de terapia. y sin embargo, también debo estar preparado para la persona que diga que no, ¿no? Pues hay muchos pensamientos también muy diferentes, pero sí, igualmente les cuento un poco antes, si es necesario, de mi experiencia y ya cada persona decide, ¿no? Ujú, claro. Y hay situaciones por ahí que todavía te siguen costando. Por ejemplo, yo siempre digo el teléfono porque en lo personal es algo que a mí todavía me sigue costando llamar. Y el otro día veía un meme que decía, bueno, cuando llamas y no te responden y estaban todos festejando. Y era, a mí me pasaba cuando llamaba a alguien y no me contestaba, digo, vamos, no me contestó. No sé, ¿hay alguna situación que a vos te siga costando todavía? Sí, de hecho, en ocasiones, sí, debo de llamar a mis usuarios, eh, no tengo un altavoz, pero debo de ir a la sala de espera y llamarlos, ¿no? Entonces, en ocasiones hay apellidos que me cuestan un poquito más, pero, por ejemplo, Paola Herrera,
ok, repito la primera y sigo Herrera un poco con prolongación, pero en ocasiones, por más técnica, a veces sale bien figurada la tartamudez, pero nada, es también de sentirme bien si hay un tartamudeo y continuar llamando, porque ese también es mi trabajo. Claro, Creo que sí, va más por ahí, porque es una sala de espera y pues hay personas, 20 quizás 30 veces, y debo de llamarlo por su nombre, ¿no? claro, sí, sí, exactamente. Eh, Había acá una pregunta de Eliana respecto a la fundación. Bueno, para los que no saben, él es el presidente de la Fundación Colombiana de la Tartamudez. Si querés contarnos un poco cuándo surgió, cuáles son las actividades que hacen. Bueno, surgió de lo mismo que he venido comentando y es que de la necesidad de dar apoyo, sí, que lo sentía también, eh, apoyo a la persona que presenta la tartamudez y después me fui dando cuenta que no solamente es a la persona, sino también a la familia, a los docentes, a la sociedad, informar. Entonces también es son varios factores que fui comprendiendo. Y, y bueno, esto ha sido también algo que me ha servido ver de forma integral a la tartamudez. Entonces comienza hace unos 5 años empecé con, tal vez algunos no estuvieron en este grupo o en el grupo de chat de WhatsApp, eh, y fue internacional. Hace unos 5 años tal vez, cuando estaba estudiando la fonoaudiología, comencé a ver también personas de Colombia que estaban interesados como en este apoyo, eh, y pues vi las necesidades allí y en, también yo me reté porque yo decía, ok, no quiero hacer la fundación cuando esté estudiando, quiero ya sea cuando sea fonoaudiólogo. Ese también fue algo que me motivó a finalizar porque no fue fácil. Entonces voy a terminar mi profesión y voy a fundar la Fundación Colombiana de la Tartamudez. Y allí en ese momento comenzamos con Libera toda la Colombia. Empezamos allí con un grupo de WhatsApp. A los 6 meses, 7 meses, ya estábamos ya registrando la Fundación Colombiana de la Tartamudez. Ese momento fue el 22 de octubre, el día que fui a hacer el registro por la Cámara de Comercio en mi ciudad. Y como digo siempre, se me aguó el ojo en ese momento, porque fue casualidad también que fuese en esa fecha y ya se registró el 30 de octubre como fundada la Fundación Colombiana. Entonces, ¿qué hacemos allí? Contamos con talleres de niños desde los 5 o 6 años, siempre en compañía de un adulto, de sus papás, por lo general. Hasta el momento no tenemos, solo contamos con dos adolescentes, entonces no tenemos grupo de adolescentes, y tenemos un grupo de adultos también, ¿sí? Entonces, y también un grupo de padres, el cual pueden informarse, pueden contar un poco sus experiencias como padres, qué hacer, qué no hacer también, porque hay muchas emociones en nuestros padres que de cierta forma esas emociones de los padres repercuten un poco en sus niños cuando es de forma negativa, ¿no? Y pues hasta ahora tenemos estos grupos y pues nada, estamos eh, también impactando un poco en las redes sociales para que se hable un poco más de tartamudez en el país, ya que no había antes fundación ni nada por el estilo, ¿no? Claro, sí, sí, la verdad que eso está buenísimo, que no, que se pueda integrar todas esas
actividades y personas, ¿no? Porque realmente es muy necesario. También hay una pregunta de James que dice, ¿cuántas clases de tartamudez hay? Clases o tipos, bueno, o clasificaciones, más que Ujú. clases. Anteriormente se clasificaba, esto era anteriormente, tónica, clónica, mixta. Hoy en día ya no se tiene esas clasificaciones. Un día más bien es leve, moderada o severa, ¿sí? De acuerdo a la parte cuantitativa de la fluidez, ¿sí? De acuerdo a sus repeticiones, a su disfluencia, por decirlo así. Entonces, eh, más que clases, hoy en día es más cuánto impacta la tartamudez en la vida de la persona que tartamudea. Y pues bueno, igual con lo que les acabé de mencionar, en catalogar si es leve, si es moderada o severa, ¿sí? O leve, o hay dos en una, que es leve, moderada, ¿sí? Entonces, es más que todo esto, porque hoy en día se sabe también que cada persona que tartamudea de forma diferente, ¿no? Entonces eso también lo hace un poco más difícil de poner un tipo como tal. Claro, muy bien. Em, Te iba a preguntar también acerca de tu proceso de aceptación, cómo fue, si hay alguna persona importante en tu vida que te ayudó. Sí, Contanos un poquito. y es que, bueno, fueron varias cosas. Uno, el hecho de informarme acerca de la tartamudez fue algo que también me ayudó en mi proceso de aceptación. Y creo que ya más de uno conoce esta historia, pero para los que no, voy a contarla un poco más resumida. Y en el primer semestre de mi carrera, o segundo, estaba en una feria del libro, ¿sí? Entonces, estaba con dos compañeros y en ese momento vi un libro en especial que llegó a mí, ¿no? Y decía de título Tartamudez, una influencia de cuerpo y alma. Y ya en ese momento sabía que no se enfocaban en el habla, sino también en las emociones. Ya sabía de portada lo que tenía este libro. Entonces, aquí este es, y él fue el libro que compré solo por $3 en ese momento. Entonces, no sé, en ocasiones me pregunto, bueno, el libro me encontró así como me dijo Beatriz, y, y me ayudó muchísimo, muchísimo también porque hablaba de los grupos de apoyo, hablaba de los derechos, de nuestros derechos como persona que tartamudeamos y eh, creo que fue un apoyo emocional también ante la fonotología, si tiene, con que si puede. Y Beatriz en ese momento fue una gran motivación y de superación como profesional, como persona, y de cierta forma eh, me ayudó en mi proceso de aceptación, porque sabía un poco más allá del por qué tartamudear, para qué tartamudear. Sí, es el hecho de apoyar, de ayudar, de ayudarme a mí y después luego a los demás. Claro, sabes que te escuchaba lo que decías del libro, ¿no? Y bueno, en lo que es la bibliotecología, decimos que para cada lector está su libro y para cada libro está su lector, así que ahí estaba tu libro para vos. Digo, To- acá se dio tal cual. Totalmente, y empiezo a ver que sí hay más información, o sea, ese vacío que tenía de desinformación que tenía de la tartamudez, empiezo ya a verlo más y en español. Entonces yo decía, no, por ahí me debo de enfocar, y de hecho me ayudó en mi trabajo de grado, en mi tesis de grado como fonoaudiólogo y, y mi proceso también de aceptación.
Creo que también en algunos casos mis compañeras, sí, porque el apoyo fue fundamental en algunas, no faltaba la persona que aún recuerdo eso que dijo y te decía, yo por qué voy a ir a- es como si fuese al nutricionista, pero un nutricionista que está gordo. Entonces, de cierta forma fue despectivo y muy comparado. Entonces, pues bueno, es de romper también esas barreras, ¿no? Esas barreras sociales que nos, que nos exige también romperlo, eh, y la tartamudez nos exige también en ocasiones eso, en romper ese paradigma, esos estereotipos, ¿no? Ahí están, no sé Ah, si te escuché, pero te escucho un poquito más bajo, no sé si vale, será yo capaz. voy a hablar un poquito entonces más fuerte. A ver, no sé si quizás sea el internet. Ah, Puede ser. aquí nos preguntan, o sea que cada tartamudo puede hacer su propio método. Es que claro, nos enfocamos tanto en el método, en la técnica, y esto tampoco, o sea, la tartamudez nos exige verlo de forma multifactorial, ¿sí? Entonces, no solo es el método, primero aceptarnos, primero informarnos de la tartamudez, qué no es, de conocer qué es la tartamudez, esto es vital, porque así mismo podemos ir interiorizando qué está pasando en nosotros y poder conocerlo, de cierta forma, ir disminuyendo estos temores a, que hay y la forma en que puedo yo hablar más cómodo, sentirme más cómodo conmigo, con mi comunicación. Bien, ahí dice, yo tengo mucha admiración por Joan, por ese compromiso y dedicación tan impresionante con la fundación. Eh, Saludos, hermano. sí, A Danita, a Leli, ya por aquí veo a muchos conocidos. hay un montón. Bien, así que bueno, yo te escucho muy bajito, pero estoy haciendo el esfuerzo en escuchar. Pero escucho, pero Vale, vale. bajito. Ahí, Quiero, bueno, la reinita también dice, sos un ser humano impresionante. La verdad que todos lo dicen, así que y yo, bueno, que nos conocemos desde el año pasado, se te nota el corazón gigante que tenés, así que y siempre pensando en los demás, ¿no? Y bueno, con el tema de la fundación, la verdad para felicitarte todo lo que haces. Eh, gracias. la verdad que sí. Hay algo que Te quería, iba a preguntar, sí, sí, antes de tu pregunta, antes de que se sí. me olvide, ¿no? Hubo una llamada como en sexto semestre, Ujú. estaba en algunas terapias. En ese momento fue una llamada en la que me decían, Joan, estamos o estoy invitándote en este momento a que seas coach. La fonoaudiología, tú no vas a encontrar nada en la fonoaudiología. Esto estoy seguro que no lo vas a encontrar. Entonces en ese momento, se me vino un poco de pensamientos también, ¿no? Y de cierta forma me hizo ser más fuerte en que debía apoyar un poco más este proceso en algunos fonoaudiólogos, y a futuro para la fundación como objetivo está incapacitar a profesionales de fonoaudiología en el tema de la tartamudez. Aquí no se habla mucho o no se tienen capacitaciones o diplomados en tartamudez, así que ese es uno de los objetivos de la fundación y de cierta forma es cómo voy a aportar a la fonoaudiología, ¿no? Entonces, esto me dio cierta fortaleza y el para qué también iba a ser fonoaudiólogo, porque de cierta forma es un reto también, ¿sí? Porque es de identificarme con la persona que tartamudea, con los profesionales y de cierta manera es, es algo que tengo que hacer y lo siento así como una misión de vida también.
en representarlos a ustedes y representar a nuestro gremio. Buenísimo, buenísimo, Joan. Te iba a preguntar ya como para ir finalizando, en primer lugar, ¿qué fue lo que te enseñó tener tartamudez? Uf, qué pregunta. Pienso que la tartamudez me enseñó a ser mejor persona, a escuchar, a pausar. A veces queremos todo ya, queremos resultados ya. Me enseñó a empatizar, a ponerme un poco en los zapatos del otro, sí que siente, cómo puedo de cierta forma ayudar, pero también es de preguntar qué expectativas hay, en qué puedo hacer por ti, ¿no? Sí, entonces también es eso, cuáles son tus expectativas, que no, no siempre lo que yo he vivido es lo que, es lo que siempre la otra persona va a querer en, en cuanto al apoyo, ¿sí? Entonces es también de preguntar y me ha enseñado eso la tartamudez, en preguntar qué expectativas tienes, en qué puedo ayudarte, ¿sí? Cómo puedo escucharte, cómo te puedo acompañar. Entonces también la tartamudez me ha enseñado a ser mejor persona también y, y de romper esos paradigmas, de romper esos estereotipos de que no está mal tartamudear. Y estoy orgulloso por presentar la tartamudez porque de cierta forma es la tartamudez lo que ha hecho también validar algunas experiencias de niños, de adolescentes, de adultos y de conocerlo y de esa validación, ellos también van contando un poco sus experiencias. Un ejemplo, un niño de quizás 11 años y contaba un poco acerca de que una vez en el colegio eh, no me quería presentar y salí a la tienda, pero di vueltas por allí, por el patio, mientras todos se presentaban. Entonces un niño decía, yo me escondía también en el baño. Entonces empieza esas cosas como a revelarse, ¿sí? Entonces algo que no sabían ni siquiera los papás, ¿sí? Entonces empiezan a sacar un poco esas experiencias negativas a partir de lo que también he vivido. Y eso ha sido muy, muy importante en este proceso de terapia, porque no solamente es de técnica, sino también de sacar un poco esas experiencias negativas a luz y que también pueda sentirse más cómodo ahora que ya lo ha dicho. Entonces me ha enseñado eso, cada vez me enseña más y de seguro me seguirá enseñando. Por ejemplo, más personas que presentan la tartamudez con gran corazón, como tú, como muchos que conocemos y estamos juntos en este camino y pienso que me enseña también a estar junto a ustedes, ¿no? Buenísimo. Sí, la verdad que es una gran maestra, ¿no? Como le decimos realmente. Y bueno, ahí hay una persona, a ver, voy a ver, dice, excelente ese aporte que ayudes a otros profesionales a trabajar en la tartamudez como realmente debe ser. Marta, una profesora, creo, Una colega. Marta Blaya, una profesora, saludos, un Bien. abrazo. Y como para ir finalizando, la verdad que se pasó rapidísimo, pero me encanta escucharte, Joan, y te iba a preguntar, como para ir finalizando, ¿cómo te ves de acá a 5 años? En general, ¿no? Wow. En 5 años pienso que aún sigo en este sueño, en este propósito de la fundación, en compañía de los voluntarios, en compañía de Germania, la vicepresidenta, en compañía de todas las personas que ponen un ladrillito por ladrillito, como lo he dicho en esta construcción
esta construcción de la fundación porque mm, es de todos, ¿sí? Y pienso que es eso, de en 5 años, en que se reconozca más el trabajo que estamos haciendo como fundación, que se reconozca el trabajo de los voluntarios, porque no soy solo yo, hay mucha gente alrededor que está y que sean ellos también los protagonistas de este sueño que es compartido ahora, sueño compartido y que es un sueño también de ellos y que apoyemos a otros sueños que van a estar más adelante. Entonces es eso, de seguir apoyando a la persona que presenta la tartamudez en el país y en otros países. Sueño en 5 años que, que se apoye también más en el país, que se difunda información acerca de la tartamudez en todos los sitios que se pueda, porque por más que se informe, siempre hay que volver a decir lo mismo, siempre, siempre, porque hay personas, hay tal vez una persona de las 20 que no lo ha escuchado y siempre es importante volver a repetir la prevención, la atención de la persona que tartamudea, del apoyo, ¿sí? Son muchas cosas que en 5 años también quiero, quiero esto de lo que estamos haciendo ahora, pero que se difunda más. Bien, acá hay una pregunta de Marta que dice, Joan, ¿dónde queda tu fundación? Bueno, en el momento, sitio físico no lo presentamos. Esperamos algún día, como es fundación sin ánimo de lucro, en buscar apoyo de- del gobierno igualmente, de las entidades de salud. Eh, entonces, de manera física aún no lo tenemos, pero sueño también con eso, fundación, los voluntarios también, para poder tener un espacio propio. Por ahora todo ha sido virtual, ¿no? Por el tema de la pandemia también, porque las cosas han sido así. Entonces, por ahora es todo virtual, pero sí esperamos algún día de forma física en la Bien, ciudad. buenísimo. Bueno, ahí también te felicitan, dice, excelente profesional, excelente ser humano. La verdad que todos lo queremos a Joan por cómo es. Y bueno, yo la verdad re contenta de poder compartir este espacio. Creo que ya desde el año pasado que estuvimos charlando lo teníamos pendiente, así que bueno, nada, felicitarte por todo lo que haces y bueno, siempre para adelante y bueno, gracias por compartir este espacio. No sé si querés decir algo. Y gracias a ti, Paola, un fuerte abrazo desde Cali, Colombia, hasta la Argentina, a todos los que nos acompañan, Perú, creo que también están, de algunas ciudades de aquí de Colombia también. Un México abrazo a también. todos, que sepan que de la tartamudez podemos hablar todos, que se normalice cada vez más este tema, ¿sí? Y que podamos hablar de tartamudez, ¿sí? Entonces, estamos todos invitados y que nos sigan también en la fundación. Estamos en Facebook como Fundación Colombiana de la Tartamudez. Estamos en Instagram como libera tu habla col y en YouTube también de como libera tu habla o Fundación Colombiana. Ahí igualmente está en Facebook nuestras redes sociales. Buenísimo. Bueno, excelente, Joan. Nuevamente gracias y bueno, nos estamos viendo. Un abrazo, chao a todos los Un que nos abrazo a acompañan. todos y gracias. Chao, chao.